Nosotros estamos editando unas pocas, les llaman pares de bases en el genoma, eso quiere decir, son unas pequeñas moléculas. Y eso hace que las plantas resistan calor extremo. Entonces, el impacto de unas pocas moléculas es inmenso. Y bueno, nosotros tenemos esa visión con ThermoRelief. Nos vemos en unos años cambiando la realidad de los cultivos, no solo en Argentina, sino a nivel global. Nos vemos cambiando vidas con ThermoRelief. 3 científicos del CONICET crearon una solución para que los cultivos soporten calores extremos. Dialogamos con Gabriela Pagnusat, de ThermoRelief. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Mar del Makers. Estoy con Gabriela Pagnusat. Ella es científica y está al frente de una empresa que se llama ThermoRelief, que ha hecho descubrimientos muy interesantes en materia de genética para las plantas. Ella nos va a explicar muy bien, pero además ha sido recientemente premiada por el premio L'Oréal UNESCO como científica mujer del año o algo así. Así que, y es marplatense, así que mirá lo que es Mar del Plata y el talento que tenemos, ¿no? Así que bueno, bienvenida. Bueno, ya te he conocido antes cuando ganaste el premio en Intecmar hace unos años. El año pasado, sí. ¿Ya? Sí. Bueno, y bueno, en ese momento te hice reportaje para la radio y ahí me contaste, pero bueno, ya pasó un año y mirá todo lo que ha pasado y lo que viene, ¿no? Lo que viene, sí. Contame, ¿cómo nació ThermoRelief? ThermoRelief surgió a partir de resultados que teníamos en el laboratorio. Los fundadores de ThermoRelief somos 3 científicos del CONICET y estábamos viendo que nosotros éramos capaces de inhibir la muerte de las plantas por calor extremo, que es algo que está ocurriendo ahora a nivel global con las olas de calor. Se pierde la productividad de los cultivos entre un 15 y un 50%, dependiendo de los eventos del año y demás. Es una amenaza enorme para la seguridad alimentaria, para la fuente de trabajo, y obviamente tiene un impacto económico altísimo. Y bueno, y teníamos esa cuestión que es un poco personal de qué hacer con eso, porque bueno, nosotros venimos del lado del mundo de la academia, donde nosotros estos resultados los publicamos en un paper, y realmente nos parecía que lo que teníamos entre manos podía llegar a tener un impacto en la agronomía, no solo a nivel de lo que ocurre en Argentina y del impacto incluso a nivel macroeconómico, que somos un país agroexportador, sino también a nivel regional y global. Y cuando estábamos en esa discusión dentro del grupo de investigación, nos llegó un mail que me acuerdo que se llamaba Ciencia con Impacto, y es una empresa que hace compañías, un company builder, es un fondo de Rosario, se llama SF500, que bueno, nos venía a charlar sobre justamente hacer empresas de base tecnológica, y fue el primer contacto que tuvimos con este mundo. Entendimos poco de lo que se hablaba, porque era una cuestión más de economía, de acciones y demás. Pero a raíz de esa conversación nosotros contamos ahí un poquito lo que hacíamos y ellos enseguida les interesó. Hicimos el Company Builder, el programa, el año pasado, y bueno, y aprendimos bastante de eso, y en septiembre del 2024 fundamos ThermoRelief como empresa constituida. Y bueno, sí, vinieron enseguida porque Intecmar fue en octubre y esto fue en septiembre. Y ahí, bueno, empezamos a hacer lo que se llama bootstrapping, que es empezar a remarla básicamente, porque la realidad es que tampoco hay financiación para ciencia. En estos 2 años no recibimos los grants que habíamos ganado. Así que, bueno, tocó también, bueno, estábamos en una etapa que nosotros tenemos que validar la tecnología. Entonces, bueno, nos parecía que sí, que era relevante, que valía la pena hacer estos sacrificios. Después nos presentamos en Mar del Valle, ganamos también. Ahí ganamos para ir a Silicon Valley 5 semanas. Eso también fue de mucho crecimiento, sobre todo por contacto con otros CEOs, empresas del sector también. Ahora quedamos seleccionados para Food Rise, que es un programa del BitLab.
Así que bueno, es todo formación, todo aprendizaje, oportunidades de inversión. Así que bueno, recibimos también una propuesta de inversión que está casi cerrada, así que bueno, creciendo. O sea que primero fueron muchas horas en el laboratorio, en el Años, microscopio, por sí, decirlo. años. 12, o sea, este proyecto en particular tiene 12 años en lo que es que nosotros comenzamos a ver qué es lo que sucedía. Es decir, yo siempre digo esto, a veces se habla mucho de lo que es ciencia básica, se reniega mucho, se dice, bueno, no, lo que tenemos que hacer en la Argentina es ciencia aplicada, algo que sirva. Y la realidad es que no se puede hacer ciencia aplicada si uno no conoce los procesos y cómo ocurren, quiénes son los protagonistas de esos eventos a nivel celular que ocurren, en este caso en las plantas. Pero bueno, es aplicable para todo, para tratamiento de enfermedades varias, para las ciencias sociales también. Uno no puede pretender políticas públicas, educativas, de lo que sea, si no conoce la sociedad. En nuestro caso, nosotros hicimos 12 años de un proyecto de lo que se llama ciencia básica, porque nosotros las preguntas que nos hacíamos era, bueno, ¿qué genes son relevantes para esta respuesta que se dan las plantas frente al calor extremo? ¿Qué genes se prenden, se apagan? ¿Qué ocurre si nosotros inhibimos esta respuesta? A nivel de la célula, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué organelas forman parte de este proceso? ¿Qué biomoléculas? Y así fue que con toda esta información ideamos una estrategia biotecnológica que les permite a las plantas sobrellevar calor extremo como el que ocurre en las olas de calor. Qué loco. ¿Y ustedes se daban cuenta del impacto que podía tener? O sea, ¿desde cuando lo comenzaron a hacer o se empezaron a dar cuenta cuando les tocó salir más allá del No, laboratorio? o sea, nosotros sabíamos de la relevancia del problema, pero estábamos abocados al descubrimiento. Es que es la base de la innovación, básicamente, Claro. ¿no? El descubrimiento científico. Lo que sí nos sucedió es esto que te contaba hace un ratito, era qué hacer con ese descubrimiento. Si publicarlo y lo más probable es que hubiera quedado en un paper y que ya el traslado a la aplicación tecnológica se frene un poco porque todo esa validación y demás muchas veces depende de la propiedad intelectual que uno tenga, que la tenga protegida a través de patentes y demás, y eso se pierde cuando se publica. Entonces, bueno, esos debates ocurrieron en nuestro grupo de investigación y bueno, y decidimos que estábamos preparados para dar este paso y fundar una empresa, básicamente porque nos gustó el desafío. También es una fuente de búsqueda de financiación externa, de quizás hacer convenios con empresas del sector, que así es como vamos a ir validando la tecnología. Claro. O sea, del afuera. Ahora llegó el momento del afuera. Exacto, sí. Es decir, todo lo anterior, que esto, bueno, no es algo que pasa acá en Argentina, es global. Es decir, los estados invierten en ciencia porque los privados no invierten en ciencia básica. Recién empiezan a invertir cuando hay una aplicación tangible y real y es entendible. Por eso es que es tan relevante y bueno, lo hacen todos los países desarrollados del mundo, esta inversión en estos proyectos de ciencia básica donde las preguntas son otras, cómo ocurren los procesos, quiénes están involucrados, y una vez que esos resultados ya están adquiridos y tienen esa relevancia, bueno, recién ahí uno puede salir a buscar una inversión privada, sí. ¿Y qué fue lo que más te impactó cuando saliste fuera de las fronteras de Mar del Plata? ¿Una metodología con la que se trabaja que quizás aquí no? En términos de tecnología, sí. Tecnología y también de financiamiento, ¿no? Bueno, sí, las escalas son un poco diferentes. Acá en Argentina, cuando una empresa arranca, es decir, de base cero, tienen valuaciones bastante bajas. Entonces, el equity que uno da a cambio o sea, de las primeras inversiones es bastante elevado. Entonces, eso yo creo que es algo que tenemos que cambiar un poco, porque limita un poquito el crecimiento que pueda llegar a tener la empresa cuando sale a buscar financiación externa. Pero bueno, eso igual se negocia muchas veces, a veces uno no le queda otra porque hay que arrancar de alguna manera. Y bueno, y después cuando vienen otros inversores, la realidad es que eso se charla de nuevo. ¿Y sos buena negociando? Eh, Estoy aprendiendo, pero me gusta. Sí, 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 sí. Me Claro, parece porque que ¿quién sí. te enseña a ser CEO? Una cosa es ser científico y otra cosa es ser CEO de una empresa. Yo tenía como una especie de prejuicio, pensaba que todos los CEOs venían del mismo lugar, que venían de carreras de administración de empresas o
de carreras más vinculadas a las ciencias económicas. Y la verdad es que no, que hay mucho CEO que viene del área de la comunicación o que viene, bueno, hay CEO científicos, hay de hecho como toda una línea de CEO científicos que tienen la enorme ventaja de entender bien a fondo la tecnología y además la credibilidad. Eh, Y el valor. sí, o sea, nosotros sabemos que en realidad lo que tenemos si hay que ponerle un número, no lo podemos poner porque es incalculable el valor. ¿Qué valor le pones al conocimiento? Es infinito, o sea, es imposible. Entonces sí, le damos ese valor, nosotros sabemos lo que hay detrás, sabemos de la robustez de los resultados, entonces tenemos y por otra parte el científico que viene de la institución, no es lo mismo. Ahora yo estoy haciendo este programa Food Rise y realmente ellos le dan mucho valor a las instituciones, es decir, no es lo mismo decir, bueno, una tecnología que está validada por años de investigación en el CONICET. Eso te da un respaldo que no cualquiera lo tiene. Yeah. Y a veces, qué sé yo, las empresas tratan de desligarse lo antes posible, ¿sí? Nosotros lo tomamos como una ventaja, como un valor. Cuando uno dice, bueno, pongamos en valor lo que tenemos. Bueno, parte de esa propuesta de valor que nosotros expresamos es que esto está respaldado por años de investigación, por científicos del CONICET, y bueno, eso tiene esa trayectoria dentro de la institución y también de la Universidad Nacional de Mar del Plata que nos respalda. Y eso hay que hacerlo valer. Bueno, y una vez que se consigue el financiamiento, se termina dándole forma a un producto. ¿Qué forma tiene ese producto? ¿Van con una jeringa e inyectan una semilla, crean No. polvito? En realidad, Dáselo a un nene de 2 años. bueno, nosotros hacemos, o sea, lo que sería nuestra propuesta y nuestro plan de negocios involucra licenciamiento de tecnología. Es decir, lo que se hace es transferir tecnología. Nosotros patentamos la tecnología y lo que se hace es incluso ya el desarrollo y la validación a partir de acuerdos estratégicos con empresas del sector. Es decir, nosotros podemos ir desarrollando, validando este prototipo que tenemos, ¿sí? en distintas especies, pero eso ya lo podemos ir haciendo con empresas del sector, es decir, productores de semillas. ¿Por qué? Porque ellos tienen lo que llaman un germoplasma, es decir, unas semillas que se llaman semillas elite. Eso quiere decir que ya son las mejores semillas que ellos pueden producir, que tienen traits, o sea, características que las hacen muy valiosas, porque son las semillas, por ejemplo, de plantas que pueden resistir mejor distintos tipos de estreses, ya sea bióticos, por ejemplo, patógenos, ataques por patógenos, o distintos tipos de estreses ambientales, como la sequía o como el calor, como las heladas. Entonces, nosotros tendríamos que nuestra tecnología ponerla a prueba en ese tipo de semillas, porque si empezamos con otros germoplasmas que por ahí son más antiguos, quizás sí o quizá no lleguen, por un lado, a ser tan buenos o para la empresa no valga la pena tener esa mejora. Y por otro lado, porque en realidad lo relevante es que esto sea probado directamente en esas plantas elite, de manera que si esto funciona bien en ese tipo de especie, no haya que hacer lo que se llama introgresiones, es decir, pasar de un germoplasma a otro, o sea, de un tipo de planta a otro tipo de planta. Es decir, si queremos transformar soja, tener plantas, bueno, te aclaro que no son plantas transgénicas, sino que se llama editadas, es decir, que hay una pequeña modificación en el genoma y no hay ADN foráneo que ingresa a la planta. Si lo hacemos ya en una planta elite y que ya esté lista para ser comercializable por esta empresa. Entonces ya eso nos otorga la ventaja de reducir mucho los tiempos, porque ya para hacer un tip y validar la tecnología en este tipo de plantas puede demorar unos 3-4 años. Pero el proceso, te digo, dan una inyección, crean un aparatito que aprietan un botón. ¿Cómo se hace? Se hace en laboratorios de biología molecular, se transforman células, o sea, un conjuntito de células no diferenciadas de la planta. En ese conjunto de células se presenta ya lo que se llama la maquinaria de edición génica, que se llaman tijeras génicas, que son las que
se llama CRISPR-Cas9 el sistema, que bueno, las inventoras del sistema ganaron el premio Nobel hace unos años. Esas células transformadas con esas tijeras génicas son cultivadas con técnicas de cultivo de tejidos para, a partir de esas células, regenerar una planta entera. En ese proceso en el que las células se van dividiendo y demás, ocurre la edición. Pero esas plantas están editadas y a su vez tienen esa maquinaria que nosotros no la queremos en nuestro producto final. Entonces, bueno, se van cruzando entre sí las plantas hasta obtener plantas que tienen la edición génica, pero ya no tienen la maquinaria presente. Es decir, que están solamente editadas y no son plantas transgénicas. ¿Cuántos años trabajando sobre eso en el microscopio, en lo pequeño? Evidentemente te templa, aprendes a esperar. Sí, bueno, el tema con la generación de estas plantas, ahí te hablé ya de 3 generaciones, ¿no? Todo depende, o sea, obviamente la primer parte demora más porque hay que hacer regeneración de una planta a partir de células, eso te puede demorar 4 meses, una plantita chica, esa planta además después tiene que generar semillas, por ahí es 1 mes y medio más, y a su vez esa planta tiene que tener hijos, y nosotros vamos a seleccionar los hijos de esa planta, es decir, los nietos de la original, para tener una planta que esté editada, pero que no sea transgénica. Entonces, sí, demora bastante. Por eso también es importante involucrar empresas del sector que ya tienen además, que conocen su germoplasma, que tienen las técnicas ya aceitadas para ese tipo de especie. Es decir, no es que nosotros vamos a convertirnos en un laboratorio de edición de cualquier especie, sino que tenemos que ser inteligentes y asociarnos con quienes sean los mejores para hacer esto en cada especie. Gabriela, ¿de qué barrio sos? Caisamar. ¿Y naciste ahí? Prácticamente sí. O sea, mis papás compraron el terreno cuando yo nací. Pero bueno, vivimos en un departamento por muchos años mientras se hacía en San José, mientras se hacían la casa. Somos muchos hermanos, somos 7, así que la casa era grande. Mi papá es arquitecto. Ah, bueno. Entonces, bueno, era... O sea que tiene una linda casa. Sí, sí, sí. Sí. Fíjate que las casas de arquitecto, la mayoría de las casas las hacen los arquitectos, pero las casas que se hacen los arquitectos para los arquitectos son muy interesantes. Sí, está muy interesante. ¿Y a qué colegio fuiste? El secundario a Lilia. ¿Ahí en la primaria? La primaria del Gutenberg. Jardín y primaria del Gutenberg. Pues estudiaste también en la universidad. Sí, entré en la Universidad Nacional de Mar del Plata y de ahí hice la licenciatura en Ciencias Biológicas y el doctorado en Ciencias también acá. ¿Y cómo encontraste tu vocación? Fue el ILIA, no sé ahora sí seguirá, pero había talleres que eran obligatorios, pero había una amplia gama podíamos hacer distintos tipos de talleres. Yo elegí hacer uno de genética en el último año y me encantó. Yo en realidad hasta ese momento pensaba estudiar medicina y cuando hice el taller de genética me encantó y dije, bueno, esto, ¿quiénes hacen genética? ¿Quiénes trabajan con la genética? Y bueno, y ahí me informé un poco y bueno, y elegí la carrera de biología, que en realidad no era que me encantaban todas las materias más vinculadas a la ecología ni nada de eso. Yo me imaginaba siempre en un laboratorio, de lo que en ese momento no sabía ni lo que era la biología molecular, pero sí me imaginaba hacer lo que hice después en mi carrera. ¿Qué fue lo primero que viste en un microscopio? Ay, bueno, y seguramente en la introducción a la biología, algún protozoo de un charco. Seguramente, pero sí. ¿Y qué sentiste en ese momento? Porque es ver otro mundo. Sí, es ver otro mundo. Pero el mundo que a mí me interesaba era más chiquito todavía. Porque a mí me gustan los procesos que ocurren dentro de la célula, a nivel subcelular. Entonces, por eso, lo que más me marcó es estudiar, quizás una de las materias que más me gustaron fue bioquímica en ese momento, química biológica se llamaba esa materia, donde es como una especie de introducción a la biología molecular y después biología molecular, donde en realidad no son menos tangibles, ¿sí? Los procesos. Ahora hay tecnologías que nos permiten sí ver estructuras que en ese momento era más difícil de ver, pero sí, los procesos son
a otro nivel, los que me interesan a mí. Un emprendedor tiene procesos de aceleración, de empantanamiento, y Sí. muchas veces quiere largar. A los científicos quizás los entrenan de otra forma, a saber qué es prueba y error. El trabajo y el proceso forma parte de la prueba y error, pero en algún momento dijiste, che, esto no funciona. En algún momento No, dijiste, sí, no, todo el tiempo. todo el O tiempo. sea, los científicos, a veces yo voy a las charlas de los emprendedores y pareciera, o sea, les dicen muchas veces el mismo mensaje, pareciera que les cuesta. Yo todavía no conozco, o sea, si bien conozco muchos emprendedores del área de las empresas de base tecnológica en general, como que les cuesta pivotear, que se enamoran mucho del producto de ellos y no están enfocados en el problema que en realidad que tenemos que solucionar. Eso en realidad en sí es al revés. Nosotros estamos acostumbrados a que no funcione lo nuestro. Todo el tiempo es la base del método científico. Nosotros ponemos a prueba hipótesis todo el tiempo y bueno, estamos ya acostumbrados a fallar una y otra vez. Es la resiliencia del científico, eso a nivel global, no solamente el argentino, que además tiene otros problemas. La falta de fondos es un problema que, bueno, es cíclico, ahora es un Ujú. desastre, pero ha pasado. Yo cuando me fui a Estados Unidos era también, si bien yo tenía también en mi cabeza el plan de perfeccionarme o de tener una experiencia en el exterior como un postdoc, tampoco estaban dadas las condiciones y bueno, terminé viviendo 6 años en California, pero es como que sí, nosotros estamos acostumbrados a ese pivot. ¿Y qué aprendiste de ese universo tan pequeño? ¿Qué te enseñó ese mirar ahí en algo tan pequeño? A nivel, vos decís, de los procesos, Sí. eh, no sé si me enseñó algo más trasladable, Ujú. porque en realidad nosotros, qué sé yo, ese universo puede parecer pequeño, pero es enorme, o sea, porque son miles los procesos que ocurren, miles los genes, miles las moléculas. Entonces, es un universo que puede parecer pequeño, pero es inmenso y que sabemos muy poco. Quizás lo que más me enseñó es que lo poco que sabemos. Digo, es un universo tan pequeño y a la vez impacta tanto, ¿no? Porque vos fíjate que en esa micro, ultra micro, nano micro Ujú. investigación, mirá qué impacto tan grande podés llegar a Nosotros estamos generar. editando unas pocas, les llaman pares de bases en el genoma, eso quiere decir, son unas pequeñas moléculas. Y eso hace que las plantas resistan calor extremo. Entonces, el impacto de unas pocas moléculas es inmenso. Entonces, bueno, sí, pequeñas cosas pueden tener grandes impactos y generar cambios relevantes. Y bueno, nosotros tenemos esa visión con Thermorelief, nos vemos en unos años cambiando la realidad de los cultivos, no solo en Argentina, sino a nivel global. Nos vemos también con impacto hasta ambiental, porque se pueden utilizar tierras que ahora quizás estén subutilizadas por el impacto de alzar las temperaturas, frenando entonces deforestación en otras regiones. Obviamente un impacto social con gente que por ahí está sufriendo un tema relativo al trabajo del campo, que muchas veces no es, no es productivo por las olas de calor. Entonces sí, nos vemos cambiando vidas con Thermorelief. Totalmente. Bueno, ¿cuál crees que es tu legado? No pienso en el legado todavía. Sí me gustaría, bueno, por ejemplo, con lo del premio L'Oreal, eso me lo preguntaron, porque bueno, ¿qué consejo darías? O sea, ya está, se ve en una edad que nos preguntan esas cosas, pero em, sí, sí, que lo que puede parecer difícil, o sea, haciendo retrospectiva, o sea, cualquier carrera es difícil, eh, las circunstancias a veces no son fáciles y bueno, lo que a nosotros por ahí nos facilitó las cosas en cierta manera fue de seguir, siempre seguir, tener una visión y seguir. Si acá no se puede, bueno, nos vamos a California. Y bueno, y en Argentina ahora podemos, bueno, nosotros queremos seguir con esto en Argentina, bueno, nos volvemos, seguimos en Argentina. Queremos que esto tenga un impacto, bueno, armemos una empresa. No tenemos plata y bueno, pongamos de nuestro bolsillo hasta que consigamos financiación. Em, Cuando nosotros nos fuimos a California no teníamos ni para el pasaje, porque tuvimos que pedir prestado para que se vaya mi marido primero, que también es científico,
porque justo hubo la devaluación de 1 a 4 a 1, fue ese momento, y nosotros pasamos a ganar $200 por mes, y el pasaje más barato que habíamos conseguido salía 650. Así que era imposible pensar en eso. Y bueno, lo hicimos igual, o sea, teníamos obviamente la posibilidad que nos presten, pero bueno, fue todo así. Yo miro la historia y bueno, son todas cuestiones así de lanzarse igual, de decir, bueno, allá vamos, allá vamos. O sea, podríamos habernos quedado acá quizás, nada, cambiando de tipo de carrera, ¿no? Capaz haciendo algo más de docencia, pero que no era nuestro llamado, digamos, ni nuestra vocación. Nosotros somos científicos. Entonces, bueno, si queríamos hacer ciencia, en ese momento no era el momento ideal, y bueno, lo podíamos hacer, y después, con esa carrera que hicimos allá, seguir en nuestro país y aportar lo que aprendimos, y hacer grupos nuevos de investigación y demás. Pero siempre seguimos. Gabriela, gracias. Gracias a por vos. la nota y gracias por seguir. Gracias. Y por seguir y por seguir y por dejar a Mar del Plata en lo más alto. Y Gracias. esto recién empieza, aparte. Sí, eso sí es verdad. Esto recién arranca. Thermorelief tiene 1 año, nada más. Es una empresa súper joven. Y bueno, sí, recién estamos ahora recibiendo la primera inversión. Y creo que sí, que logramos un montón con eso, con nuestro, sé que somos cabezaduras, pero con nuestro, o sea, teníamos como el compromiso de seguir. Si no teníamos fondos, nos reunimos los 3 fundadores, decimos, no, hay que seguir igual, ya lo vamos a recuperar. Porque realmente tenemos mucha confianza en el proyecto, sabemos que funciona. Es un evento de muerte celular que a nivel genético está súper conservado. Así que creemos que se puede aplicar en cualquier cultivo que esté sufriendo las consecuencias de las olas de calor, así que nada, por eso seguimos. Ya lo creo que sí. Bueno, mil gracias. No, gracias a vos. Bueno, a ustedes les digo, se pueden meter en www.mardelmakers.com.ar y van a encontrar el hormiguero emprendedor de Mar del Plata. Es un clúster de innovación completo y le peleamos a cualquiera. Mirá qué ejemplo tenemos acá. Se pueden meter en la página web, ya les dije, se pueden meter también en nuestro Instagram, @mardelmakers, ahí empezar a seguirnos, poner me gusta, ver los otros emprendedores. Y todas las semanas en este canal de YouTube estrenamos un emprendedor y lo sorprendemos con un vertical distinto, con una innovación distinta. No solo hacemos pulóveres y alfajores. También hacemos biotecnología. También hacemos biotecnología. De eso, por eso seremos recordados. Exactamente. Yo siempre digo que Mar del Plata en los próximos años no va a ser recordado por su nuevo skyline de grandes torres, sino por los puentes que se construyan con el futuro y con el futuro de la humanidad. Y estos son ejemplos perfectos para eso que uno dice siempre. Gracias. Genial, a vos. Nos vemos la próxima. La nueva generación de emprendedores e innovadores de Mar del Plata están en Mar del Makers. Gracias a estas empresas e instituciones que creen en el potencial emprendedor de los marplatenses.